Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que siguen estas sesiones online de la Filmoteca Retiro, organizadas por la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Hoy continuamos, como todas estas sesiones, con estas pues especiales, iba a decir, ¿no? Especiales sesiones de cine online, mientras pues los espacios culturales del Ayuntamiento de Madrid sigan cerrados. Y seguimos con esta iniciativa de mantener viva la Filmoteca de Retiro con las sesiones, y además hoy vamos a tener con nosotros a uno de los buenos amigos de esta Filmoteca, a Israel Paredes, que es uno de los críticos o firmas, pues yo diría que más solventes en la actualidad, ¿no? Sobre todo, además, Israel pertenece a una generación de jóvenes críticos españoles que, bueno, que gracias a su trayectoria, pues ya más que demostrada está su solvencia y su buen análisis siempre, ¿no? de las películas que analiza. Y nos va a ayudar hoy, nos va a aportar, yo creo que un extraordinario análisis de la película que vamos a ver hoy dentro de este ciclo de panorama internacional. Hoy tenemos una película china, Más allá de las montañas, que es una película, a mi juicio, ahora nos contará Israel más en detalle para introducir la película. Me parece que es una propuesta extraordinariamente interesante desde el punto de vista de contenido, porque nos da una fotografía, un reflejo de lo que ha sido China y los cambios que ha habido en las últimas décadas en China a través de bueno, pues todos los cambios económicos, sociales y políticos, ¿no? También de China, y que, bueno, pues no dejan de ser también cambios en la estructura geopolítica, ¿no? Del mundo internacional y del sistema económico que vivimos. Por otro lado, también desde un punto de vista formal, cinematográfico, creo que es una propuesta muy interesante, arriesgada, y que además nos propone en muchos aspectos pues cuestiones innovadoras, otras no tanto, pero que aún así me parece que están muy bien jugadas a través de la imagen y de los aspectos formales de esta película. Voy a dar ya paso a Israel, que le tenemos ya por aquí, si no creo mal. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hola, buenas tardes, Luismi. ¿Qué tal? Qué alegría volver a verte. Buenas tardes a todos los espectadores. Qué alegría verte por estas sesiones de Filmoteca Retiro. Sí, igualmente. ¿Qué tal estás llevando bueno, iba a decir esta semana, estos meses ya de confinamiento? Bien, bueno, como todo, supongo. Más o menos bien. Bueno, pues nada, hoy, antes de dar paso a Israel, quiero recordar que el sistema de visualización de la película de hoy es igual de la semana pasada a través de la plataforma Filmin. Todo el mundo ya ha recibido el código para poder entrar, y debajo de la presentación que se está viendo ahora mismo pues está el recuadro, ¿no? de Filmin con el link para el acceso a la película y de introducción al código. Hemos enviado por email las instrucciones a seguir, tanto el código para poder acceder. Si alguien tuviera problemas, pues ya sabe que nos puede escribir al mismo correo electrónico y estaremos encantados de poder ayudar en el caso de que alguien tuviera algún tipo de problema de acceso o que hubiera que darle otro código. Pues, Israel, ¿qué podríamos decir así para alguien que desconozca un poco las fronteras en las que se mueve el cine chino, o un poco el contexto de esta película? ¿Qué podríamos decir antes de verla para aquellos que desconozcan pues qué es lo que se está produciendo en China en los últimos años? Sí, bueno, pues Más allá de las montañas, realmente la penúltima película que ha dirigido de ficción su director, Yang Zhangke. Hablamos de una carrera de 23 años de cine, entre cine de ficción, cine documental y muchos cortometrajes. Y a diferencia de sus compañeros de generación, Zhangke empezó a tratar temas más rurales, mientras sus compañeros se enfocaban más al mundo urbano, y a mirar en personajes en los márgenes, jóvenes rebeldes, delincuentes, incluso migrantes dentro de China, que esto es muy importante a tener en cuenta para ver Más allá de las montañas.
estos migrantes dentro de China que se tienen que mover de unas zonas a otras, con diferentes idiomas incluso dentro del propio país. Todo este mundo lo fue plasmando en sus 3 primeras películas, que es una trilogía que desarrolló en la zona natal donde nació Zanke, que está compuesta por Pickpocket, Bradford y Placeres Desconocidos. Son 3 películas que siguen un poco lo que hacían estos directores en los 90, un cine muy realista, muy directo, pero ya Zanke, bueno, pues se le veía otras ciertas inquietudes estilísticas, estéticas a nivel visual, y después de dedicarse un poco al documental, realizó una película en 2004 que se llama El Mundo, donde ya introduce una variación que es tanto a nivel visual como argumental, un cine más metafórico. Aquí, de hecho, trata una especie de parque de atracciones que reproduce todo el mundo, y Zanke ya empieza a hablar de una manera más seria que los 90 sobre la globalización, la crisis económica china y cómo afecta esta globalización a su país. 2 años después realizó una película, Naturaleza Muerta, y un documental long, que quizás es ya el punto de inflexión en su carrera, donde ya mete lo real y lo imaginado junto, lo ficcional y lo documental se confunden, para hablar de 2 temas que creo que también son muy importantes para tener en cuenta en Más allá de las montañas, que es el enfrentamiento entre la tradición china y la modernización, tanto propia como occidental, y cómo eso afecta a la identidad de los chinos. También introduce con Naturaleza Muerta algo que vamos a ver en Más allá de las montañas, y es un interés no solamente por el presente, por hablar en presente, sino por hablar del pasado para intentar figurar un poco cómo será el futuro de China. Después de Naturaleza Muerta, hace una película muy de género, de gángsters, un toque de violencia, y por fin llega a Más allá de las montañas. Más allá de las montañas, como tú decías, formalmente es una película muy compleja, está dividida en 3 partes que corresponden a 3 años diferentes, 1999, 2014 y 2025, y cada una está rodada en un formato diferente, que los espectadores podrán ver que cada parte tiene una visualización muy particular, pasa de una pantalla cuadrada a otra en panorámica y finalmente al escope, y luego ya podremos hablar un poco, para no desvelar nada del argumento y de por qué usa estos formatos, sobre todo porque de la primera parte a la segunda el espectador verá un elemento extraño que es muy curioso de comentar. Y con estas 3 partes, Zanke busca ese, digamos, el pasado al final del milenio para llevarnos a través de 26 años, a través de un melodrama muy clásico, en 3 partes también, porque lo divide esta idea del melodrama en 3 partes, a través de 3 personajes y un cuarto que luego aparece, y ver un poco cómo afecta a sus relaciones personales, pero dentro de un contexto, de un paisaje en crisis, de un país constantemente en cambio, y no solamente hablar del presente de China, sino del futuro. Ahora, a lo mejor en estos momentos es complicado hablar del presente de China en los términos en los que lo hace Jan Zanke, porque han cambiado muchas cosas, pero bueno, es muy interesante la visión que tiene y cómo va a través de estos personajes, de la música y de muchos elementos sutiles a través del paisaje y del decorado, hablando de esa evolución de 26 años. Pero más no se puede desvelar para que los espectadores lo vean y luego ya podemos hablar un poco más de todos estos elementos. Muy bien, pues muchas gracias, Israel. Pues nada, vuelvo a recordar a todo el mundo que para acceder a la película, debajo del cuadro de la presentación que acabamos de ver, pues está el link para introducir el código de Filmin. Aquellos que sean usuarios de la plataforma Filmin, pues pueden tener acceso a través de su usuario, y aquellos que se registran por primera vez la semana pasada, pues con el mismo usuario pueden acceder e introducir el código. Pues son ahora mismo las 19:12, con lo cual pues estaremos aquí aproximadamente a eso de las 21:17 para iniciar el coloquio. Vamos a dar el tiempo suficiente para ver la película completa, así que a eso de las 21:17 estaremos por aquí de vuelta en el canal de Filmoteca Retiro para hablar de nuevo con Israel de Más allá de las montañas. Espero que la disfrute todo el mundo, y Israel, te vemos en un ratito. Muchas gracias. Pues buenas tardes de nuevo. Esperamos que os haya gustado la película Más allá de las montañas.
Recuerdo que tenemos con nosotros a Israel Paredes, crítico y especialista en cine, también especialista en impartir talleres y charlas vinculadas al cine y colaborador de diversos medios, ¿no? Como Dirigido por, Plural, etcétera, en relación a la crítica y el análisis de cine, con quien vamos a hablar hoy de esta película de producción china, Más allá de las montañas. Y recuerdo que, como todos los días, pues se nos pueden lanzar preguntas en directo a través del WhatsApp 722-834396 o del hashtag Filmoteca Retiro de Twitter. Entonces, bueno, pues ahí recogemos todas las preguntas que se nos quieran lanzar para, bueno, pues también para que el coloquio pues también permita un cierto debate en directo, incluso, bueno, pues que se nos puedan preguntar distintas curiosidades o inquietudes que haya podido despertar la película. Israel, ¿cómo estás? Bueno, bien, esperando. Bueno, pues decíamos en el inicio, en la presentación, que esta película bueno, aborda una serie de temáticas que pueden parecernos más o menos complejas, porque la película parte como de un relato muy concreto, es decir, es verdad que pues, relata la vida de una serie de personas en un ámbito muy concreto y quizá incluso reducido, pero no deja de ser un relato de cuestiones mucho más universales, ¿no? Es decir, quizá el relato concreto el director lo utiliza para hacer un relato mucho más profundo y de cuestiones mucho más universales. ¿Qué nos podrías tú decir, ¿no? de cómo juega el director, ¿no? Digamos, con esta fotografía concreta para utilizarla de metáfora de un cuestionamiento mucho más universal? Sí, yo creo que, como comentamos al principio, Jan Zanke una base melodramática muy clara en su primera parte, con este triángulo entre los tres personajes, cada uno representando sobre todo ellos un extracto social. Uno es este nuevo capitalista de los años 90, ¿no? Y el otro es un trabajador de las minas. Luego, en la segunda parte, que muestra un poco las consecuencias de las decisiones de ella, de Tao, de elegir a uno de los dos, como el otro en su migración a otra zona acaba enfermando, teniendo que regresar de nuevo a casa para pedir dinero para poder operarse. Ese personaje desaparece, es como una especie de metáfora de la propia clase social a la que representa, ¿no? Como si estuvieran en extinción y se estuviese asentando más la clase social que un tipo de persona que representa Yancy. Y luego ya la tercera parte, digamos que asume un melodrama más diferente con el hijo, ¿no? Enfrentado al padre con el que no es capaz de comunicarse porque no habla ni el mismo idioma, al cual le han borrado absolutamente todos los rasgos de identidad chinos. Entonces es verdad que a partir de esa historia, que no deja de ser una historia de alguna manera muy típica del melodrama, es fácil rastrear películas con las que se puede conectar un poco ese argumento. Como decías, él lo utiliza de una manera más metafórica, ¿no? Es decir, cada uno de los personajes representa un momento particular de China o una clase social, y yo creo que a partir de ahí sí quiere dar una imagen más amplia sobre lo que puede ser la globalización a la hora de borrar algunas señas de identidad, no nacional, sino individual, y también un poco perdón, cómo utiliza para llevarlo a un terreno más abstracto, ¿no? Ya más allá de China. Sí hay que hablar que Jan Zanke a lo mejor es un director muy interesado en China, pero que en los últimos 15 años aproximadamente ha tenido una internacionalización muy grande, sobre todo por festivales de cine, sus películas más o menos se estrenan, y, y eso también influye a la hora de construir las películas. Es decir, ya no es un cine chino cerrado, como podía ser a lo mejor sus primeras películas, sino que es verdad, como decías, que tiene una universalización en su discurso más allá de los contornos de China. Sí, bueno, de hecho, en relación a esto último que comentabas, ¿no? Es un director
que ya se ha abierto más a, bueno, pues a trabajar en el ámbito internacional. De hecho, cuando se estrenó esta película, algunos críticos, pues digamos que no es que le acusasen, pero bueno, sí que ponían un poco como un tono negativo a esta película, porque venían a decir más o menos que, bueno, pues que suponía una apertura hacia el gran público que otras películas de él no tenían por ser, como bien has dicho, más cerradas, incluso más intimistas en un momento dado, podríamos decir, o más con la impronta del sello del cine de autor chino, ¿no? Y que esta película pues realmente pierde un poco esa impronta para abrirse más al público. No sé si tú estás muy de acuerdo con estas afirmaciones. Sí, no. Yo sí creo que incluso ya con la anterior un toque de violencia sorprendió mucho más que con esta porque de repente hizo una película de gángster. Aunque en sus películas de vez en cuando aparecían personajes que podían estar relacionados con los bajos fondos, bueno, pues eran personajes más puntuales. Aquí realmente pues hizo una película de gángster muy sui generis, muy con su estética, pero de repente Jan Frank hizo como un giro en su carrera, que en el fondo siempre lo había estado haciendo, porque él, de sus tres primeras películas, luego ha ido variando mucho. El trabajo documental también le ha llevado en muchas ocasiones, y aquí en Más allá de las montañas también se aprecia, que mete algunas imágenes más experimentales, más documental, pero con un toque de violencia hizo un giro y si es posible que bueno, pues buscase una mayor recepción jugando con géneros como puede ser el thriller o el gasteril o el melodrama en el caso de la película de hoy, que puede ser más reconocida, puede ser géneros más reconocibles en cualquier tipo de país y por cualquier espectador se crea un cierto unión que quizás rompa la separación que a veces se ejerce con el cine asiático, que parece un cine al cual no se puede acceder. Entonces, sí creo que puede haber intenciones por parte de Jan Franquet de hacer un cine más con más expansión, pero no creo que eso sea tampoco una cuestión peyorativa. Eh, sí es verdad lo que dices, que sobre todo todas sus películas que suelen pasar por Cannes, en Cannes sí se habló de esa especie de venderse al gran público, que tampoco es al gran público. Al fin y al cabo, ya han franqueado que en España se estrena en cine regularmente, las tres últimas, tampoco genera una taquilla como para decir que se haya vendido a un gran público o que haya perdido su personalidad. Yo creo que ha conseguido unir bastante bien todos los aspectos. O sea, seguir siendo él mismo con sus inquietudes y a la vez, bueno, pues a lo mejor extender un poco hacia otros parámetros. Mencionabas antes alguna de sus películas anteriores. Es verdad que, aunque esta, bueno, pueda significar un poco más de apertura, por lo que estábamos comentando y demás, pero siempre hay en todas un poco como una línea temática o un nexo común temático, ¿no? Él, como bien decías hace un rato, él está muy preocupado o digamos que se interesa mucho por retratar a su propio país, a China, y digamos que un poco pues sus películas siempre está ese retrato, ¿no? de la sociedad china desde, como estamos hablando, desde un ámbito particular para plantearnos cuestiones mucho más universales, incluso reflexiones acerca de la deriva de la economía o de la sociedad de China en los últimos 30, 40 años, ¿no? Es interesante cómo esa temática se va abordando de distintas perspectivas y de distintas temáticas, pero siempre un poco para llevarnos a un nexo común, ¿no? Sí, de hecho, como comentaba al comienzo, hubo un momento que se puede más o menos ubicar cuando hace su película Naturaleza Muerta, que es cuando de repente como que no deja de hablar en presente, porque al fin y al cabo cuando hablas del pasado de tu país, como en su caso, está hablando desde el presente, o sea, está hablando del presente. Pero a nivel argumental empieza a mirar un poquito más al pasado más reciente, ¿no? Como aquí en Más allá de las montañas, que empieza en 1999 para hablar del cambio de milenio, ¿no? Entonces sí ha habido siempre un interés en Jan Zanke de acercarse como decías tú al principio, a historias pequeñas, porque siempre busca personajes muy particulares en espacios muy pequeños que luego se ocupa de a nivel visual darles un tratamiento más, más expansivo, mostrar a estas figuras en estos paisajes de crisis, porque Jan Zanke es un gran, creo yo, retratista de paisajes.
Entonces sí es verdad que su obra es muy coherente en cuanto a su evolución. Habría que a lo mejor conocer mucho la historia de China de los últimos 25 años, que es los que él ha trabajado, pero sí es verdad que se percibe que él ha ido un poco acorde con ello, ¿no? De hecho, la última, La ceniza es el blanco más puro, que dialoga con otras películas suyas, está muy presente en muchos temas, por ejemplo, como la vigilancia que se ejerce sobre el ciudadano, que eso no había estado en su cine antes. O sea, sí es verdad que un cine que se va retroalimentando unas películas a otras y va buscando, no es que se repita, pero sí es verdad que tiene unos intereses siempre muy particulares. De hecho, también está utilizando en las últimas películas a la actriz que interpreta a Tao, que es su mujer, en papeles que más o menos son el mismo, pero a la vez son diferentes, como creando también a través del personaje de ella diferentes maneras de introducir un personaje femenino en la China de los últimos años. Y los personajes masculinos de Más allá de las montañas, el minero es un personaje que ha estado presente en casi todas sus películas. El joven rebelde que vemos aquí se relaciona, por ejemplo, con el de Pareceres Desconocidos, con la diferencia que aquel era un chaval que estaba en China, pero se dejaba un poco influir por la cultura occidental. Entonces, bueno, sí es verdad que hay un nexo de unión constante en su obra y pues tiene una gran coherencia porque también hablamos de sus documentales, también son, a veces ha hecho películas de ficción y un documental a la vez, como para crear una misma, a través de diferentes formatos, acercarse a una misma realidad. Uh-huh. Comentábamos antes en el principio las distintas pantallas, ¿no? Los distintos formatos de pantalla dependiendo de la época que quieras retratar la película. No sé si tú nos puedes comentar un poco más a ti este uso, que te parece que es verdad que no es el primero que lo hace, es decir, esto No, en el cine evidentemente ya se ha hecho, pero sí me parece que él lo utiliza muy bien. Es decir, los formatos de pantalla están muy bien pensados a la hora de contar cada una de las etapas de la película tal y como están retratadas, ¿no? Porque no es solamente el formato de pantalla, el formato de pantalla va asociado a un determinado tipo de luz, a un determinado tipo de fotografía. Entonces, bueno, me parece que a nivel técnico está muy bien resuelto y juega muy a favor de la propia temática de la película, ¿no? sí, de hecho la primera parte que está hecha en formato cuadrado, eh, en los últimos años ha habido como muchos directores, por ejemplo, Wes Anderson en El Gran Hotel Budapest o La vida de Pi Lee, que han usado el volver a ese formato cuadrado que hacía muchísimos años que estaba prácticamente fuera del cine. Lo había hecho, como dices tú, muy puntualmente, pero bueno, no es un formato al que se recurriese muy a menudo. Y aquí creo que funciona muy bien como arranque a la hora de introducir a los personajes más dentro del plano, ¿no? Toda la primera parte está rodada mucho en primeros y medios planos, que con el formato cuadrado pues hace que cuando ves a los tres personajes juntos pues, se note esa tensión que hay entre ellos, esa unión, pero a la vez esa imposibilidad digamos, de llevarse bien en ese triángulo que se ha creado cada vez más tenso. Y tiene una fotografía, como dices, que remite mucho también a lo mejor al primer Jan Zanke, el más realista, es más ocre, ¿no? Creo que transmite muy bien ese momento entre épocas. Luego, cuando termina esta primera parte, comentaba yo al principio del coloquio, de repente aparece de nuevo el nombre del director y de la película, que resulta un poco sorprendente después de unos 40 minutos o así que aparezca de nuevo su nombre, pero tiene su lógica en el aspecto de que esa segunda parte, que se ubica en el 2014, es el momento presente en el que él rueda esa película, ¿no? Es decir, esa segunda parte es, está hablando de su presente, por tanto es como que al poner ese nombre, eso es como crear otra película, otra narrativa y sobre todo dejar claro que está hablando de su presente, que ahora evidentemente ya pues, han pasado 6 años, pero en ese momento era su momento. Y ahí al usar el, el panorámico, evidentemente todo cambia, todo se hace más largo, hay un contraste enorme entre la primera parte y la segunda. Y también creo que la fotografía se vuelve como más sombría, es un momento como que
transmite esa expansión de China, ¿no? En el 2014 es una China, pasó 15 años, es totalmente diferente. A su vez, para algunos, como el personaje de Lian Zi, no, perdón, de Cian, es el mismo, sigue siendo un pobre minero, ahora encima enfermo, ella está divorciada, pero ha conseguido pues tener dinero, el, el marido ha rehecho su vida, hay un niño pequeño que no se sabe muy bien qué quieren hacer con él. Es quizás a lo mejor la parte del presente es quizás la más triste, ¿no? O sea, porque los personajes se han dispersado y contrasta mucho con esa búsqueda que tiene el director de abrir el plano. Y ya con la tercera, con el escope digital, yo creo que ha dado un paso adelante, también quizás porque, digamos, su mirada a un futuro más o menos inmediato de China, yo creo que resulta una mucho más fría. Esto, la fotografía es más metalizada, transmite muy bien la propia sensación desoladora que tiene el chaval de dólar, de no saber qué hacer con su vida, de haber tenido una madre, bueno, prácticamente dos, y no saber dónde están, el padre no poder comunicarse, él está en un país fuera, pero no conoce sus raíces, se busca esta relación con la profesora, que más que a lo mejor recuperar a la madre es como buscar las raíces chinas en ella. Entonces yo creo que ese escope sirve para, y bueno, de China se ha ampliado, ¿no? Es decir, del formato cuadrado del 99 a 26 años después, China posiblemente se ha expandido en el mundo, que es casi cierto, ¿no? Pero transmite que esa expansión, esa globalización, esa salida de China también puede traer esta pérdida, esta desorientación en cuestiones de identidad. Luego también es muy interesante el uso de la música, de la banda sonora, no de las canciones, que también hay un paso en la primera parte de una utilización más de guitarra, en la segunda parte ya mete un poco más de sinfonía, pero también de piano, y en la tercera como que hace un batiburrillo de todos los temas que ha ido apareciendo durante toda la película como forma de unificación. Tanque cuida mucho todos estos detalles para que tengan todos algo que ver con lo que está contando. De hecho, bueno, en relación a esta música, estaba yo pensando en preguntarte qué te parece el uso de Go West, de Pet Shop Boys, que es casi como el tema de la película, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te parece? Porque además es un poco como una canción o una música de un tono como muy distinto al tono de la imagen de la película, ¿no? Y sin embargo se fusionan. No sé si él la quiere utilizar como ese canto o de mirada hacia el oeste de China, no lo sé. ¿A ti qué te parece el uso de este tema? Sí, es muy llamativo porque además empieza la película y termina con él y sobre todo el principio a lo mejor es muy llamativo. Yo creo que tiene un poco de celebración de abrir la película con una celebración de un paso de año y de milenio, pero sí tiene también esa idea, a lo mejor intertextual de esa celebración de China, nos estamos abriendo al oeste, vamos a poder dejar, van a poder venir otras influencias de fuera. De hecho, en Placeres Desconocidos, su tercera película, no sonaba a los Pet Shop Boys, pero sí jugaba también un poco con esta cultura popular occidental que a los chinos, al parecer, pues, no les encanta. Y luego creo que tiene un buen contraste cuando utiliza la canción esta de Sally Ye, que es una cantante pop china, al parecer muy famosa allí, la canción que la usa en las tres partes de tres maneras diferentes. La primera cuando la escuchan los tres en la tienda, en la segunda parte cuando la madre se lo pone al hijo, y la tercera cuando él la escucha con la profesora y le recuerda algo que no sabe qué. Creo que también ese uso de lo popular chino hace un buen contraste con la utilización de Pet Boys, que también parece ser que molestó a mucha gente, que metes una canción de los Pet Boys al principio y sobre todo al final, ¿no? Cuando ella ya al final se la ve que sigue cocinando sus dumplings, que es un poco la tradición china, ¿no? Ujú. Y sale fuera a bailar a los Pet Boys como asimilando unas influencias externas. Yo creo que Jan Zanke cierra muy bien la película al juntar lo que le obsesiona últimamente de esa
cosa de tradición frente a modernidad en China, que es como una pulsión que ellos tienen ahí. Pero a mí lo de los pisos me parece que como arranque crea un sentido lúdico que luego él se ocupa de ir rebajando, y luego el final, creo que es un final muy bonito, de lo mejor es que ha filmado el director, porque creo que bueno, pues tiene una melancolía de ella, de bueno, pues un tiempo pasado que le puede recordar la canción que ya no va a volver. Sí, de hecho, bueno, la escena final está magistralmente rodada. Es una belleza tremenda la última secuencia de la película. Eh, Otra de las cosas que quería preguntarte, porque cuando ves la película, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Te quedas un poco con la sensación de que la película pretende ser o quiere llegar a ser como una llamada de atención, no solamente a los espectadores chinos que la hayan podido ver, sino un toque de atención a cualquiera que la vea sobre, bueno, pues la ferocidad del materialismo, ¿no? La ferocidad del capitalismo, ¿no? O de hasta dónde podemos exprimir a la sociedad, ¿no? En virtud de vivir rodeados de bienes materiales. No sé si a ti te parece que el director haya querido, pues eso, el que realmente el verdadero asunto, el verdadero tema de la película, sea como esta llamada de atención al espectador y hacernos reflexionar sobre pues lo que estamos viviendo en la actualidad, de ruptura a lo mejor de ciertas tradiciones, de un poco del desbaratamiento del que se habla, ¿no? Del sistema capitalista en ciertas ocasiones. No sé, como un decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Con el mundo que nos rodea? Sí, de hecho el personaje de Lianzi es muy curioso porque en la primera parte le vemos como el nuevo capitalista que puede permitirse especular y comprar una mina para ver si años después el carbón vuelve a subir el precio, y efectivamente lo hizo y se enriquece mucho más. De hecho, es un personaje que parece casi una caricatura en algunos momentos, ¿no? Con el coche, con el móvil, un poco, pero caricatura, pero funciona bien darte ese tipo de persona enfrente al amigo, digamos, que es más lacónico, es una persona que vive con lo que puede, que trabaja, que no se deja comprar por él. O sea, eso es un momento muy, muy bueno, que él, aun sabiendo que posiblemente Tao prefiere irse con él, él no accede al puesto que le ofrece la mina, por lo cual tiene una dignidad que luego a lo mejor por tener que ir a trabajar en otro sitio, enferma. Y luego en la segunda parte, lo que es interesante de Lianzi porque desaparece de la película, el personaje que desaparece está en segundo plano, pero aún así sigue estando ahí. Es decir, sigue siendo el personaje que no ha hecho posible que a lo mejor Tao y Cian hayan estado juntos y hubiesen tenido una vida mejor, porque a Tao se la ve que es una mujer totalmente destrozada, no, o sea, con mucho dinero, pero es una mujer que no tiene nada. De hecho, hay un momento en la película bastante bonito, que es cuando, bonito por, de hecho, es la muerte del padre de ella. O sea, que hay el personaje del padre, tanto como muere como ella va allí, la soledad a la que se va a enfrentar ella también es un poco la muerte de una generación, ¿no? Que ya prácticamente estaba echada a un lado y bueno, pues se va a ver a un amigo y fallece por el camino. Pero el marido está en un segundo plano con una nueva vida, se supone que, ya sabes, se supone, ¿no? Haciendo planes de que se van a marchar. Y sí te muestra que un mundo muy artificial, ¿no? Muy un mundo frente al del minero, que es como el mundo que presientes como más real, como que posiblemente sea el que más extendido está en China. Y la tercera parte ya se centra además en el hijo, que le han llamado dólar, ¿no? Es a lo mejor una manera muy, muy fácil de hacer una metáfora, pero que va un poco hacia lo que tú has comentado es que casi es un objeto, ¿no? Es decir, es un objeto, está viviendo Versailles. Y ahí el padre vuelve a aparecer en escena y le ves ya como un hombre anciano que, un momento que dice, habla sobre la libertad. Es un hombre que tiene que estar viviendo rodeado de armas por miedo a que lo maten, por miedo a que puedan detenerle para juzgarle por, no sabemos bien qué ha pasado, pero suponemos que por negocios no muy legales. Y él habla
de que de que la libertad hay que saber qué hacer con ella, que hay diferentes tipos de libertad, ¿no? Y él se pensaba que teniendo todo lo que tenía ha dejado de ser libre, ¿no? Es decir, su amigo, compañero, el minero, no sabremos nunca qué ha pasado con él, pero sobreentiende pues, que posiblemente haya muerto, y ella acaba sola en una casa muy lujosa. Entonces sí creo que tiene una mirada hacia el materialismo y el capitalismo bastante dura, que por otro lado siempre ha estado, como decías antes, muy presente en todas sus películas, ¿no? No con eso, no a favor, por ejemplo, de una China comunista más dura, o sea, todo lo contrario. Miyazaki ha tenido muchos problemas con el régimen comunista, pero sí le gusta analizar que, digamos, que China tiene las dos partes, todo lo malo de todas las partes, ¿no? Y eso es verdad que también le convierte el mensaje, como dices, en algo más universal, que yo creo que es fácil entender la película y pensar en el mundo occidental o aquí en España, extrapolarlo a nuestra vida. Por ir terminando, Israel, la verdad es que a mí no me gusta generalizar, ¿no? Cuando se habla de cine italiano, cine americano, cine chino, cine japonés, porque evidentemente, o cine español, porque evidentemente cada artista tiene su estilo bueno, no, no tiene por qué haber un estilo común en función del país de donde sean. Pero bueno, sí es verdad que hay algunos rasgos, ¿no? de impronta, dependiendo del país de origen, aunque solamente sea por una cuestión de cómo se han formado esos directores o del estilo de producción de los países, que muchas veces sí es verdad que en función de las nacionalidades pues es diferente, ¿no? En ese sentido te quería preguntar si a ti te parece que esta película y este director representa el cine que se está haciendo actualmente en China. Como bien acabas de decir, es un director que ha tenido ciertos problemas en su país. De hecho, alguna de sus películas ni siquiera se ha llegado a estrenar allí en China. Es decir, que no es un director, digamos, cómodo para el Estado de China. Es más bien lo contrario, es un director incómodo, ¿no? Pero no sé si a ti te parece que, a pesar de eso, su cine representa pues lo que se está produciendo ahora mismo en China. Por desgracia, a España no nos llega mucho del cine que se produce allí, como no nos llega tampoco de otros países, pero en el caso de China, que se produce mucho y bueno, pues no se prodiga mucho, ¿no? En la distribución española. Entonces, bueno, tú como buen conocedor, quería preguntarte, bueno, pues dentro del contexto de la producción china actual, ¿qué te parece este director? Eh, sí, yo estoy contigo. Es muy difícil generalizar y sobre todo en una industria cinematográfica como la China, que es muy potente, que pasa, por ejemplo, también con la India, que ahí sí que nos llega prácticamente nada, pero prácticamente lo del llamado Bollywood es una industria que compite internamente con Hollywood sin ningún problema. Crea sus propios productos para sus espectadores. Otra cosa es que se puedan estrenar grandes producciones de fuera, pero genera, o incluso un país como Nigeria, que tampoco nos llega nada, pero tiene una producción propia muy fuerte de todos los géneros, y China la tiene aún más. Eh, lo único creo que la industria cinematográfica china, como su propio país, va mutando constantemente. Ahora, por ejemplo, hablamos a principio de las diferentes generaciones. Esta es esta generación a la que pertenece Jan Zanke, que empieza en los 90, que convive con la de los 80, que con películas como Adiós a mi concubina, La linterna roja, internacionalizaron el cine chino, pero desde una postura, digamos, oficialista. Eran películas casi, dejando de lado la calidad, pero eran películas más históricas, más asépticas en cuanto a discurso político, llamadas y muchas de ellas pues a meterse en la carrera, por ejemplo, de los Oscar, a tener una comercialización normal. Jan Zanke y sus compañeros de generación convivieron con estos directores, creando eso, pues un cine más oficial, un cine más underground, más en lucha, y luego cada director pues ha ido variando un poco y adaptándose a circunstancias. Y en el presente, que se suele hablar de un nuevo cine chino internacional, es muy complejo, o sea, porque para empezar tienes productoras como H. Brothers que están poniendo muchísimo dinero en Hollywood. O sea, por eso cuando la gente se pregunta por qué de repente en muchas películas de Hollywood aparecen varios chinos
o de repente se desarrolla una película en China simplemente porque tiene dinero chino, es decir, es tan simple como eso. Y luego hay directores como Jan Zanke que vienen ya pues con una cierta trayectoria que se mantienen en una especie de cine medio donde sí es verdad que algunas no se pueden, no ha podido Jan Zanke estrenar en su propio país, pero que digamos que dan un cierto halo de prestigio al cine chino, frente luego a otros directores que son ya más, no sé, pues pienso como Wang Bin o Li Yang, que son directores que se están moviendo mucho por la ruta de festivales, no llegan a salas, también porque, bueno, hay algunas películas de 4 o 5 horas que son muy difíciles de comercializar, más allá de los festivales o de plataformas online donde se pueden ver o comprando en formato doméstico. Entonces, sí, yo creo que ahora el cine chino tiene una riqueza que, como decías tú, no llega, no voy a decir ni la mitad, o sea, nos llega poquísimo cine que se hace en China. Y ya que yo creo que representa una especie de clase media, ¿no? Del cine chino, con la suerte de que, bueno, pues tiene una repercusión fuera que no tienen otros directores, e incluso, bueno, pues ha hecho pequeños cortometrajes o anuncios para marcas o incluso hizo un cortometraje para iPhone para probar un nuevo modelo, o sea, cosas que muchos directores chinos, incluso occidentales, no lo tienen permitido, por lo cual yo creo que representa cierto cine chino, pero también es como una isla y que eso quizás le permita todavía poder seguir haciendo lo que yo creo que él quiere cada película. Ujú. Bueno, Israel, pues vamos a dejar. Yo creo que nos has desgranado la película de una manera extraordinaria y bueno, siempre tus comentarios nos ayudan a entender un poquito mejor las películas. Creo que la semana que viene te tendremos a ti también Sí, con El Ángel, que es una película argentina muy interesante. Nos retrata la vida de un delincuente muy famoso allí en Argentina. Y la película además tiene un ritmo y una vitalidad, está muy bien contada y la película además es la propia historia que cuenta es muy interesante. Así que bueno, estaremos aquí contigo el próximo miércoles a las 19 horas con el Ángel y entonces, como digo, ahí estaremos de nuevo con Israel para comentar la película. Pues hasta entonces, Israel, que tengas muy buena semana. igualmente y muchas gracias una vez más por la invitación. Nada, y muchas gracias a todos por estar ahí en estas sesiones de Filmoteca Radio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.